Hola, Oltubers. Hoy vamos a hablar de espías, o mejor vamos a hablar de agentes secretos, porque los espías parece que siempre viven en un mundo mucho más oscuro, más turbio, más amenazador y más complicado. De hecho, en el vídeo que hemos dedicado a Tenet, hablamos de algunas historias excesivamente complicadas relacionadas con el espionaje, y mencionábamos a los autores clásicos. Ahí estarían, por ejemplo, John le Carré, Len Deighton, Eric Ambler o Graham Greene. Y el mundo del agente secreto, desde James Bond por lo menos, parece que tiene ese elemento que lo convierte en frívolo, desenfadado, divertido, con muchos viajes, muchos tiros, muchas explosiones y una historia mínima, más bien sencilla para que disfrutemos de los fuegos de artificio antes que del argumento enrevesado. Como ya dedicamos a los complicados parte de aquel vídeo de Tenet, pues hoy vamos a dedicar a los frivolones una parte, o bueno, todo este vídeo que dedicamos a los agentes secretos. Si miramos la historia, como siempre hacemos en estos vídeos, seguramente la primera novela que habla de un espía es justamente El espía, de Fenimore Cooper. Es cierto que los espías han existido en todas las guerras. Seguro que en Mesopotamia ya había espías y en Grecia durante las guerras médicas y había gente que se infiltraba en los otros territorios y gente que pertenecía a una facción y que era comprada por la facción contraria. Pero bueno, a nosotros nos interesa la literatura y el cine. En consecuencia, hablemos del espía de Fenimore Cooper, que es el autor del Último Mohicano, pero que en 1821, fijaos, ya hace 200 años, escribió El espía en torno a la guerra de la independencia en Estados Unidos. Pero no es una novela muy de espías. Quiero decir que lo que le interesa a Cooper es hablar de las relaciones personales, el honor, el servicio a la patria, la traición. De alguna manera, las colonias americanas traicionaron a Inglaterra en su momento y se convirtieron en rebeldes. Bueno, de esto hablaba Fenimore Cooper. Ya pasa el tiempo, de hecho un siglo, y tenemos El agente secreto de Joseph Conrad, que más que un agente secreto, el protagonista es un terrorista que quiere atentar contra el observatorio de Greenwich. Es una historia también muy sórdida, muy siniestra, la dejamos al margen. En el año 28, Somerset Maugham, que ha estado en el ejército, bueno, para ser exactos, en la inteligencia del ejército durante la Primera Guerra Mundial, escribe otro agente secreto. Bueno, en realidad se conoce también como Astenden, que es el nombre del protagonista, y en la que cuenta algunas historias que él ha conocido, pero suficientemente convertidas en algo heroico como corresponde a la literatura. El propio Ian Fleming dijo que se había basado bastante en Astenden para crear su personaje de James Bond. Y si lo dice Fleming, pues nosotros le creemos. Pero si tenemos que ir al primer agente secreto, que en realidad no nació como tal, tenemos que hablar de Nick Carter. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Nick Carter nace en 1886, prácticamente al mismo tiempo que Sherlock Holmes, así que nace como un detective a la americana, es decir, no reflexiona tanto, no utiliza la cabeza para pensar qué relación puede haber entre lo que está viendo y lo que ha ocurrido, sino que a veces recurre al puñetazo, a la pistola y a la violencia. Y así se pasa durante bastantes años porque la primera tanda de historias llegó hasta 1927. Bueno, Nick Carter al final es una franquicia y en esas novelas que se venden en los Dime Magazine, o sea, las revistas baratas, pues la verdad es que interviene todo el mundo, un montón de autores a los que la historia no ha recordado y al menos a un par de mujeres, que sepamos, Valerie Montfort y Gail Lyons, y parece que son de las primeras mujeres que escribieron relatos detectivescos, pero ya digo, con más violencia que otra cosa. Justamente cuando termina esa etapa de Nick Carter, pues empieza a triunfar el Pulp Magazine, y cuando esto se revitaliza, pues Nick Carter vuelve de nuevo a la carga e incluso tiene un magazine a su nombre, Nick Carter Magazine. Y incluso ya se habían rodado películas sobre el personaje en 1908, la primera de ellas, y luego en 1909, Nuevas aventuras de Nick Carter, incluso Nick Carter contra Sigomar, que era un malo de la época, por supuesto también un tanto descabellado, donde ya aparece esa idea del agente secreto, el tipo que tiene que acabar con el megalómano
que está dispuesto a conquistar el mundo. Bueno, después de eso, en el año 39, 40, 41, se hacen películas. El protagonista es Walter Pidgeon, el que era también protagonista de Qué verde era mi valle, es decir, casi una estrella del cine. Y después se hacen en los años 40 incluso historias del hijo de Nick Carter, porque no tenía derecho la compañía, no tenía dinero suficiente para comprar los derechos de Nick Carter y se inventó un hijo que se llamaba Chuck Carter y también hizo películas con él. Bueno, en los años 60 Eddie Constantine interpretó también a este personaje en un par de películas, pero como de Eddie Constantine hablaremos un poquito más tarde, lo vamos a dejar a un lado. Y mientras tanto, digamos que Nick Carter tiene éxito en prácticamente todo el mundo. De hecho, los alemanes adoptaron al personaje como si fuera suyo y siguieron el mismo método: utilizar a negros literarios para que escribieran las historias, para que no las firmaran y pareciera que Nick Carter era el mismo escritor y el mismo personaje. Esto se ha hecho en algunas otras ocasiones, pero la verdad es que no con tanto descaro como en esta ocasión, en el que se pagaba muy poco dinero por hacer estas novelitas, mientras que después de todo se vendían mucho y daban mucho dinero a las editoriales. Bueno, la historia más curiosa, o las dos historias más curiosas relacionadas con Nick Carter, son un episodio piloto para televisión del año 72, donde el protagonista era Robert Conrad, el que había hecho Jim West, por ejemplo, en el que se recreaba la etapa victoriana porque el personaje había nacido allí justamente, y una película del año 77 que se titulaba Cena para Adele, que es una película checa y en la que Adele, la Adele del título, es una planta carnívora. Y ahí lo dejo. Vámonos ahora con otros personajes. El bueno de Nick Carter ha evolucionado de detective a agente secreto y los malos se quedan en su sitio. Ahora vamos a hablar de algunos malos, por ejemplo Fu Manchu, y diréis, ¿qué tiene que ver este hombre con los agentes secretos? Pues tiene que ver y mucho, porque Fu Manchu es el malo y el más representativo de los representantes del peligro amarillo. Pero a su vez tiene una némesis. El bueno de la película y de los cómics y de las novelas se llama Nyland Smith y tiene un amigo con el que colabora que es el Dr. Petrie. Y esto sí, ya pueden considerarse auténticos agentes secretos que van persiguiendo al malo por todo el mundo y tratando de conseguir que no acabe con la humanidad, que es después de todo lo que intenta Fu Manchu, con sus dacoits. Sus dacoits son los secuaces. Ya sabéis que cada malvado tiene un grupo de gente a su servicio y además otra mucha gente a la que de alguna manera hipnotiza para que le sirva, y cada uno de ellos tiene su nombre. Bueno, los de Fu Manchu se llaman dacoits. Fueron muy celebradas las películas que se hicieron a partir de 1920 y la verdad es que tuvieron éxito hasta en episodios. Ya sabéis, en los años 30 y 40 habían episodios cinematográficos que se pasaban en los cines, pero que eran aquellos en que terminaban en un cliffhanger, el bueno cayéndose por un barranco, por ejemplo. Y luego resulta, al comenzar el siguiente episodio, que ni se había caído por el barranco ni nada. Pero bueno, y en ese sentido es famosa la serie Los tambores de Fu Manchu. Quizá algunos de nuestros espectadores veteranos recuerden esto y recordarán sin duda alguna que en los años 70 un hombre que había conseguido ya el éxito interpretando a diferentes monstruos como Frankenstein o Drácula o la verdad es que un montón de ellos para la compañía Hammer, se vistió con el manto de Fu Manchu y protagonizó hasta 5 películas. Hablamos de Christopher Lee, que por otra parte ya había hecho, y por eso seguramente le contrataron, una película titulada El terror de los Tongs, donde ya aparecía pues con esas uñas largas de malvado asiático y demás. Son todas películas mejorables, pero bueno, están hechas con afán de entretenimiento y la verdad es que no quedaban especialmente mal. Y a lo largo de la historia pues han tenido momentos para satisfacer a los pequeños y hacernos disfrutar. En cualquier caso, Fu Manchu igual es el malo más destacado, pero tenemos más ahora mismo. Es curioso cómo los malos de opereta acaban protagonizando películas humorísticas, algunas involuntariamente y otras marcadamente humorísticas, como la última que se hizo sobre Fu Manchu, que estaba interpretada por Peter Sellers, a quien siempre le ha gustado también disfrazarse de chino, como ocurría en Un cadáver a los postres. Otro malo de película, y primero de literatura, el Dr. Mabuse. Su autor lo publicó en el año 21 y en el 22 Fritz Lang, esa gloria del cine alemán,
ya había comprado los derechos para hacer una primera película, El Doctor Mabuse, que duraba 4 horas, eran los tiempos del cine mudo. Es normal porque ya había manifestado ese afán por hacer películas de espías en otra película súper larga anterior, que era justamente Los espías. El Doctor Mabuse es el megalómano que quiere conquistar el mundo. Y en el año 22, pues todavía no presentaba demasiadas dificultades políticas. Es cierto que Alemania entonces vivía una época tremenda donde la inflación acababa con las posibilidades de cualquier familia de llevar una vida medianamente digna, pero justamente por ello todos se refugiaban en el cine y veían las maldades del Doctor Mabuse. Pero 10 años más tarde, Fritz Lang, en el testamento del Doctor Mabuse, recoge al personaje para hablar de una Alemania muy siniestra. Es cierto que los nazis no han llegado ya al poder, todavía al poder, pero ya están, han asomado la orejita y se hacen muy violentos y muy de notar en sus manifestaciones por las calles, plazas y demás. Y todo el mundo ve en esta película, El testamento del Doctor Mabuse, un señalar a Hitler y a los nazis como un peligro gravísimo. Todo representado en la figura del Doctor Mabuse que quiere conquistar el mundo. Es curioso, ¿no? Porque después de todo, Hitler le ofreció a Fritz Lang la dirección de la UFA, que era la gran productora alemana de la época, y Fritz Lang salió corriendo hacia Estados Unidos, mientras su señora, que era al parecer una nazi convencida, Thea von Arbou, se quedaba en Alemania al servicio del Tercer Reich. Pero bueno, el bueno del Doctor Mabuse vuelve cuando Fritz Lang vuelve después de su estancia en Estados Unidos a Alemania, en el año 1960. Estados Unidos ha hecho furia, solo se vive una vez, encubridora, mientras la ciudad duerme. Algunas películas francamente buenas y otras pues un poco peores. El retorno de Frank James y algunas sí, pero la verdad es que Fritz Lang es un gran cineasta. Y cuando vuelve a Alemania hace El tigre de Snapur y La tumba india, que era un viejo proyecto suyo que en su momento había guionizado pero que no dirigió, y además hace la última película del Doctor Mabuse, Los crímenes del Doctor Mabuse. Es cierto que ya no está Hitler, que se ha acabado la guerra, pero el bueno de Fritz Lang sigue viendo amenazas y en cualquier caso lo que quiere es recordar que las amenazas siempre están ahí y que los malos pues ahí andan haciendo lo que pueden. La verdad es que el Doctor Mabuse ha tenido varias encarnaciones más, por ejemplo una película de Jesús Franco. Jesús Franco también hizo un par de películas de Fu Manchu. Jesús Franco es un fenómeno del cine español que hacía dobles y triples versiones, depende del país donde se fuera a exhibir la película, con mayor centímetro de piel exhibida en uno o en otro. En el caso de España era poca en aquel entonces. Luego se fue ampliando un poco más. Bueno, así hizo La venganza del Doctor Mabuse. Luego se hizo el FBI contra el Doctor Mabuse e incluso en el año 90 se hizo Doctor M, dirigida por Claude Chabrol. Claude Chabrol es uno de los miembros de la Nouvelle Vague, que a finales de los años 50 en Francia vinieron a revolucionar el cine. Gente como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric Romer y tanta gente. Bien conocidos todos por su compromiso con un cine serio. Bueno, pues Chabrol, que empezó también con un cine serio, Los primos o El bello Sergio, rápidamente decidió que a él lo que le iba era la aventura y si es posible con comida, mucho mejor. Y entonces hizo algunas películas, ya en los años 60, como El tigre o El tigre se perfuma con dinamita, en la que un agente secreto llamado El tigre, interpretado por Roger Hanin, pues acababa con los malos. O incluso Marie Chantal contra el Dr. K, que era una película obviamente protagonizada por una agente secreta que algunas hubo por aquel entonces. Y ya que estamos en Francia, nos quedamos con otro malvado, en este caso francés, que no es otro que Fantomas. Fantomas lo inventaron dos personajes, dos autores, Marcel Alain y Pierre Soubestre, y publicaron un primer volumen, gustó mucho, tuvo gran éxito e inmediatamente empezaron las producciones cinematográficas. Hay que decir que en esta ocasión, a diferencia de Doctor Mabuse, que no tenía un enemigo claro, y más cercano a Fu Manchu, que tenía a Sir Denis Nayland Smith como némesis, el bueno de Fantomas tiene también a un perseguidor que es el inspector Juve. Y él le va a poner las cosas difíciles a partir de 1913, que es cuando empiezan a hacerse películas sobre este personaje. Incluso en Estados Unidos se hizo una serie de 20 películas. Y la verdad es que ha habido un montón de directores, Andrew Neville, por ejemplo, que ha llevado al cine el personaje a partir de los años 60, en el que Jean Marais,
una gloria nacional francesa que representaba el mejor teatro de Francia, incorporaba a Fantomas y el inspector Juve estaba interpretado por Luis de Funes para darle un carácter todavía un poco más caricaturesco. Bueno, pues esta buena gente siguió haciendo películas, hasta 3, y Fantomas fue saliendo de aquí para allá en diferentes ocasiones, haciendo de las suyas en beneficio de la maldad. Pero siempre era detenido, aunque siempre conseguía escaparse, por supuesto. Y así llegamos hasta los años 80, en el que se hace una película para televisión, una serie para televisión, donde dos de las películas estaban realizadas por Claude Chabrol otra vez, y las otras 2 por el hijo de Luis Buñuel, Luis Buñuel Jr., evidentemente. Bueno, pues así terminamos esta parte y nos vamos otra vez con los espías más característicos. Volvemos otra vez a los personajes menos caricaturescos con John Buchan, que fue nada menos que el barón de Tulle Smith, un escocés que en algunos momentos pues escribió novelas de espionaje, la más famosa de ellas, 39 escalones. Como sabéis, Alfred Hitchcock hizo una versión en el año 35 y después ha habido otras versiones en el año 59 o en el año 70 contando la historia de este tipo que se ve metido en una intriga internacional y perseguido de manera tremenda. Prácticamente, con la muerte en los talones vendría a ser una nueva versión de los 39 escalones, porque también hay una organización secreta y amenazadora y todo esto. Así que no hay demasiada diferencia. Pero nos vamos ahora con otro autor, Leslie Charteris, que es el autor de otro personaje que pasaría a la historia. Se llamaba el personaje Simon Templar y era conocido como el Santo. Bueno, el bueno de Leslie Charteris escribió en el año 28 una película titulada Meet the Tiger, Encuentra al Tigre. Entre nosotros se publicó como El Santo contra el Tigre, pero a él nunca le gustó esa novela y publicó otra tiempo más tarde que se titulaba Entra el Santo y dice que esa sería la primera novela de la serie. Y bueno, pues a partir de ese momento esa es la historia oficial del Santo. Y escribió muchos libros. De hecho, se pasó por Estados Unidos y estuvo viviendo allí una temporada e incluso participó en los guiones de un cómic también muy conocido, Agente Secreto X9, que empezó a guionizar el mismísimo Dashiell Hammett. Pero al año aproximadamente él se cansó, no era un soporte que le interesara y decidió seguir con sus novelas, de las que por cierto tampoco escribió muchas. Pero bueno, en cualquier caso, Leslie Charteris cogería la batuta a partir de ese momento y durante algunos años estuvo guionizando las aventuras del agente secreto X9, que por otra parte luego ha atravesado también distintos momentos. En los años 50 era un personaje más bien anodino y de nuevo en los 60 cobró una gran importancia con un buen empujón que le dieron los dibujos de Al Williamson, por ejemplo, que estaban muy bien y que estaba ya más centrado en lo que James Bond había definido como historias de agentes secretos. Bueno, en el año 38 se hace una película, El Santo en Nueva York, donde el protagonista es Louis Howard. Más tarde volvería a interpretar otras películas sobre el Santo y después diferentes personajes van interpretándolo, incluyendo George Sanders, que es un actor, bueno, pues estaba en Rebecca, por ejemplo, de Hitchcock y ha trabajado con los más grandes, casi siempre en papeles secundarios, pero que era un tipo de gran prestancia. Era, por ejemplo, el crítico de teatro de la película Eva al desnudo. Bueno, pues él fue el protagonista de varias películas de esta gente. En el año 60, incluso en Francia, se hizo El Santo contra los gángsters, protagonizada por Félix Marten, aunque aquí ya estaría esto más cercano a otro personaje del que hablaremos inmediatamente, que no es otro que Lemmy Caution. Pero bueno, lo importante es que lo que ocurre en los años 60 para El Santo es que hay una serie de televisión, protagonizada por Roger Moore, que se convierte en un fenómeno mundial y que durante 6 temporadas, hasta el 69, pues barre prácticamente en todas las televisiones del mundo, con aquel muñequito con el halo en la cabeza y la famosa sintonía jazzística que nos pone en situación. El Santo no es propiamente un agente secreto, pero en muchas ocasiones se está trabajando a las órdenes del gobierno, así que vamos a considerarlo como tal. En cualquier caso, es un ladrón, porque por lo menos en sus primeras novelas aparece como tal, que cada vez que hace algún acto acaba metiéndose en un jaleo y saliendo adelante de la mejor manera posible.
Años más tarde, Ian Ogleby interpretaría el mismo papel, pero ya no con la misma difusión y no con tanto éxito. Bueno, en cualquier caso, se harían todavía más películas del Santo, como en el año 87 o en el año 89, e incluso en el año 91, protagonizada por Val Kilmer. Pero ese santo no es el santo que conocemos. Ese santo está más cerca de Ethan Hunt, el protagonista de Misión Imposible, que del auténtico Simon Templar. Así que nos lo saltaremos tranquilamente y lo dejaremos ahí. Pero seguimos, ahora mismo. Vamos ahora con Peter Cheney. Este es un escritor inglés que, como tantos ingleses de la época, trataron de imitar a los estadounidenses. Y se inventó en el año 36 un personaje llamado Lemmy Cosson. Cuidado, el apellido quiero decir. Como le dijeron que escribía justamente novelas a la americana, decidió inventarse un agente secreto inglés y creó a Slim Callahan, que era exactamente igual que Lemmy Cosson. Con lo cual, bueno, pues siguió escribiendo novelas en ese sentido y luego creó en el año 42 una serie, Dark, en la que los protagonistas eran los miembros de una organización de espionaje, pues una especie de MI6 al servicio del gobierno y buscando malos por todo el mundo. La verdad es que las novelas de Cheney no llegaron muy allá porque tampoco es algo asombrosamente bueno, pero rápidamente fue captado por el cine y empezaron a hacerse películas en el año 52. La verdad es que la primera la dirigió incluso Henry Hathaway, que era un director de mucho fuste, y no pasó nada con ella. En ella aparecía ya el personaje de Lemmy Cosson, interpretado por Tyrone Power. Pero quiso la suerte que años más tarde, bueno, al año siguiente, aproximadamente en el 53, alguien en Francia decidiera comprar los derechos del personaje. Y andaba por allí un tipo que se llamó Eddie Constantine y que era un cantante americano que trataba de triunfar en Francia, porque en Estados Unidos la cosa no le iba bien. Y había hecho algún papelito en alguna película y le dijeron, oye, ¿quieres interpretar a este personaje? Y dijo, bueno, como la cosa es que estamos un poco flojos de pasta, pues habrá que hacer lo que sea. Y se puso a hacer de Lemmy Cosson. Lemmy Cosson es, y lo dijo el propio Constantine, el antecedente más directo de James Bond. Era un tipo que se enfrentaba a los malos, muy curiosamente, porque los golpes que daba los daba en plan bofetada, con la mano abierta, en lugar de con el puño, que es lo normal en este tipo de películas. Pero bueno, él allá lo que hiciera lo hacía todo con entusiasmo y con ganas. Y entonces, bueno, a partir de ahí, Eddie Constantine hizo 7 películas de este personaje, y no solo eso, sino que después, cuando Jean-Luc Godard decidió hacer Alphaville, posiblemente su película más famosa, recurrió al personaje y recurrió a Eddie Constantine para interpretarlo en esa visión del futuro bastante distópica y bastante desagradable, pero el personaje de Lemmy estaba allí. Y de hecho, poco antes de que muriera el bueno de Eddie Constantine, cuando terminaba el siglo XX, el propio Godard le dirigió en una película en la que volvía a hacer de Lemmy Cosson. Esa película ya no pasó a la historia. Mientras tanto, también las novelas de Slim Callahan se estaban llevando al cine. Los dos competían por la popularidad. El uno dentro de la industria inglesa y el otro dentro de la industria francesa. Por supuesto, consiguieron más éxito las películas de Eddie Constantine, a pesar de la importancia que tenía la producción inglesa. Pero todo esto va a dejar las cosas llanas para que aparezca la gran figura, que no es otra que James Bond, el agente 007, al que crea Ian Fleming, seguramente después de haber leído a Cheney y a algunos de los autores que hemos mencionado. Bueno, lo hace en el año 54, en el año 53, perdón, publica su primera novela, Casino Royale, y rápidamente los americanos compran los derechos y hacen un telefilm en el año 54, protagonizado por Gary Nelson, donde se cuenta la historia de Casino Royale. Pero no pasó prácticamente nada. Bueno, no tuvo éxito, no pasa nada, dijo Ian Fleming. Él vivía tranquilamente en GoldenEye, allá en Jamaica, en su finca, y seguía escribiendo historias. Fleming había sido también espía, vamos a ver, era un oficinista, un tipo que trabajaba dentro del servicio secreto, pero no en acciones de combate, digamos. Pero él se inventó todo lo referente a James Bond y escribió estas novelas que, por cierto, fueron muy alabadas por el mismísimo presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que recomendó a la CIA que todos sus agentes leyeran las novelas para que se parecieran a James Bond. Bueno, el resto de la historia es bien conocida. En 1962
se hace la película Doctor No, conocida también como Agente 007 contra el Doctor No. Tiene un éxito verdaderamente fabuloso. De hecho, se preestrena el 5 de octubre de 1962, el día que los Beatles lanzaron su primer disco, y el 5 de octubre ahora es el Día Mundial de James Bond. Bueno, estas cosas un poco chuscas que de vez en cuando nos deparan las curiosidades mundiales. Bueno, es bien sabido que la primera película tiene un gran éxito, la segunda es Desde Rusia con Amor, con Sean Connery ya perfectamente establecido en el prototipo del agente secreto sin escrúpulos de ningún tipo, que va por la vida acabando con quien sea. Se ha enfrentado primero con el Doctor No, que es un siervo de Spectra, la organización que va a perseguirle durante prácticamente toda su carrera, y en la segunda se trata de hacer una película un poco más cercana a lo que conocemos como novelas y películas de espionaje serio. La acción transcurre prácticamente en Estambul, bueno, y luego en el Orient Express, pero es una historia como mucho más densa, mucho más interesante, y todo el mundo dice que es la mejor película de James Bond, pero bueno, cada uno tiene su película favorita de James Bond. Con la tercera, Goldfinger, ya se establecen las reglas del juego, cómo van a ser todas las películas de James Bond. Hay un prólogo donde ocurre algo, pues en el caso de Goldfinger va James Bond y vuela a una refinería en algún sitio de Latinoamérica y luego le encargan un caso que le lleva de aquí para allá recorriendo el mundo, lugares exóticos, pues hay submarinismo o hay esquí, hay parapente y diversos deportes más o menos espectaculares, y hay un malo malísimo, que generalmente suele ser Ernest Stavros Blofeld, el jefe de Spectra, y luego unos cuantos sicarios que quieren acabar con el bueno de James Bond, y por supuesto muchas chicas, que es uno de los signos de la serie. Después de Goldfinger, Thunderbolt, después Solo se vive dos veces, Sean Connery dice que hasta aquí hemos llegado, que lo deja, contratan a George Lazenby. La película no tiene el éxito, a pesar de que es una de las mejores de James Bond y desde luego la más autorreferencial y la más divertida en ese sentido, pero bueno, la película no tiene éxito, o el éxito que se esperaba. Llaman otra vez a Connery, hace Diamantes para la eternidad, dice que hasta ahí, que se ha acabado. Entonces llaman a Roger Moore, que por cierto era 2 años mayor que Sean Connery y sin embargo acepta el encargo con total naturalidad y lo convierte en un agente secreto algo diferente. Un agente secreto más divertido, un poco más sofisticado, ya no mata tanto, por supuesto persigue chicas y se enfrenta a los malos. A cada uno de ellos en su momento pues va acabando con ellos, incluso en una película mata a Stavros Blofeld, pero en la siguiente vuelve a aparecer. O sea, no pidamos demasiada cuestión formal a estas películas porque ellas van a su bola. Después de eso, por supuesto, tratan de contratar a Pierce Brosnan, pero está liado con Remington Steele, y contratan a Timothy Dalton, que desde el principio manifestó que no tenía ningún interés en hacer las películas de James Bond. Y entonces hizo Alta Tensión y Licencia para Matar, y le licenciaron porque aquello no tenía sentido. Es un Bond también muy flojito, y entonces Pierce Brosnan ya estaba libre, le contrataron para otras 4 películas, y el resto de la historia es bien sabido. Después llegaría Daniel Craig y aquí estamos ahora esperando que en un momento u otro se estrene la película Sin tiempo para morir, que será la última de este buen hombre, Daniel Craig, al que deseamos mucha suerte fuera de aquí, pero la suerte ya la ha hecho interpretando a James Bond. Y nada, pues esta es la historia de James Bond que todos conocemos. Podríamos hablar de las canciones de las películas, de Felix Leiter y el resto de personajes secundarios que aparecen recurrentemente, pero la verdad es que no tenemos tiempo, porque al mismo tiempo que James Bond se convierte en esa celebridad arrolladora, nace en los cómics primero, en la literatura después y en el cine más tarde, la contraagente femenina, que no es otra que Modesty Blaze, que es un personaje, en las primeras tiras se cuenta su historia, que tiene una infancia muy agobiante porque vivió en diferentes lugares, sus padres murieron, ella fue al fin reclutada por una organización que la mandó a acabar con los malos, y en compañía de Willie Garvin, que es su acompañante y solucionador de las partes más violentas, pues se enfrenta a los malos de turno, por aquí, por allá y por todas partes, siguiendo mucho la estela de James Bond en los cómics, que por cierto están muy bien dibujados por Jim Holdaway, mientras que el autor de los guiones, Peter O'Donnell, decide llevar esas historias a la literatura, y solo en una ocasión se hace una película sobre Modesty Blaze. ¿Cuál es? Pues la película titulada así, que está dirigida por Joseph Losey. Y la pregunta es, ¿qué hace Joseph Losey
haciendo una película de este tipo? Muy sencillo, está haciendo una parodia de las películas de agentes secretos. Pues muy bien, la película le quedó estupendamente, es muy divertida, muy malintencionada. La protagonista es Mónica Vitti, Willy Garvin es Terence Stamp y el malo malísimo Dirk Bogarde. Una película muy disfrutable que fue un absoluto fracaso y en consecuencia pues ahí acabó la historia de Modesty Blaze. Queda en los cómics, queda en las novelas y hasta aquí. Pero no, la historia de los agentes secretos no se ha acabado. Ahora volvemos. Ah, pero estamos hablando de personajes ingleses. Los americanos también quieren tener sus agentes secretos. Y así nace, por ejemplo, Flint. Flint es James Coburn y es un superagente tremendo que sabe hacer de todo. Es casi una parodia. De hecho, hay un momento en una de sus películas en que el jefe, Lee Jacob, le dice, caramba, un libro. Están en casa de Flint. Dice, también todavía te queda tiempo para leer. Dice, ¿qué dices leer? Lo he escrito yo. Bueno, pues ese personaje absolutamente desmesurado, excesivo, hace solamente 2 películas y desaparece. Y luego aparece otro personaje que se llama Matt Helm y que en origen no pretende ser paródico, pero lo es gracias a la interpretación de Dean Martin, que no sabe hacer un personaje serio como todo el mundo sabe. Todo se lo tomaba a cachondeo y la verdad es que Matt Helm, que protagoniza 4 películas, se convierte por un tiempo también en otra parodia de James Bond. Algunas de las películas tuvieron bastante éxito, porque si no, no hubieran seguido haciéndolas, pero si nos fijamos en la cuarta, La mansión de los 7 placeres, es esa película que Margot Robbie va a ver en la última de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, donde aparece ella que está interpretando a Sharon Tate. Sharon Tate aparece en la película. Bueno, pues Matt Helm, además de aparecer en el cine, fue una serie de novelas de David Hamilton, que hasta 27 libros, hasta el año 93, escribió este buen hombre. Y a la altura de los años 70 hubo una serie, en el año 75, protagonizada por Tony Franchos. Fueron 14 episodios, no pasó demasiado nada con ellos, pero bueno, ahí quedan para la historia. Por cierto, que el bueno de Donald Hamilton era un novelista notable y a él se debe, por ejemplo, la novela en la que se basa la película Horizontes de Grandeza. Bueno, volvemos otra vez a Inglaterra porque los ingleses estaban como muy nerviosos con esto y crearon un personaje tremendo llamado John Drake. La serie se titulaba originalmente Dangerman. En Estados Unidos le cambiaron el título por Secret Agent y además le pusieron la canción de Johnny Rivers que se titula así. En México se tituló algo así como en Argentina Cita con la muerte y en México tenía otro título que era Alta tensión. Y bueno, pues se paseó por el mundo solucionando historias, más bien tirando a siniestras, e incluso el personaje había nacido en el año 60 antes de que James Bond se hiciera popular en la pantalla. Yo recuerdo particularmente el segundo capítulo que me dejó congelado porque no sabía qué diablos había pasado ahí. Luego ya dándole vueltas pues descubrí lo que se contaba. Era un tipo de historias mucho más interesantes, mucho más sucias, más siniestras, con personajes mucho más reales seguramente que los grandes malvados de las películas de agentes secretos. Lo curioso del caso es que el protagonista era Patrick McGoohan, que después creó una serie titulada El prisionero. El prisionero es una serie extrañísima y sin embargo hizo historia. Cuenta la historia de un tipo que se supone que es un agente secreto que es encerrado dentro de un pueblo del que no puede salir y él es el número 6. Y allí se relaciona con otra gente y bueno, pues las primeras historias que daban para 6 episodios rápidamente se convirtieron en un éxito, la productora quiso seguir adelante hasta 27 episodios, pero McGoohan dijo que podía llegar hasta los 17 y hasta ahí llegaron, pero se convirtieron en toda una leyenda de la televisión, El prisionero. Seguro que podéis encontrar por ahí algunos de sus episodios que son verdaderamente sorprendentes. Y mientras tanto en Estados Unidos pues seguían haciendo también parodias de los agentes secretos. El agente de Cipoll, cuyo título original de Man from Uncle hacía una broma con la palabra uncle, tío, por lo del tío Sam, o sea, el hombre del tío Sam. Pero aquí se tituló El agente de Cipoll, que venía a ser algo así como las siglas de la Comisión Internacional para la Observancia de la Ley. Más o menos, una traducción aproximada. Y ahí aparecían Napoleón Solo, que interpretaba a Robert Vaughn, e Ilya Kuyarkin, que era interpretado por Debbie McCallum. 2 actores que cargaron a partir de entonces. Debbie McCallum todavía actúa, Robert Vaughn murió hace un par de años y la verdad es que se convirtieron
en algo que ha permanecido. De hecho, el nombre de Ilya Kuryakin todavía es utilizado pues, en referencias varias. Y también esa serie va a servir de imagen para la que vendrá después, el Superagente 86, porque coinciden en algunas fórmulas, la entrada al cuartel general de la organización y cosas por el estilo. Pero bueno, Superagente 86 es una cosa muy diferente y la verdad es que es una ironía haciendo bromas con cosas como los zapatófonos y cosas por el estilo. La organización se llama Control, tienen que pelear contra Caos y la verdad es que es un caos de película generalmente bien divertida y que nos ha servido para pasar unas infancias razonablemente felices para los que éramos más o menos niños y adolescentes en los años 60. Bueno, el Superagente 86, un fenómeno. Al mismo tiempo, tenemos en Estados Unidos Misión Imposible, una serie de televisión que tiene varias temporadas y que tuvo como jefe en la organización a Peter Graves, un actor secundario, pero que sobre todo sirvió para que Martin Landau se convirtiera en un auténtico fenómeno. Él, en principio, era alguien a quien contrataban circunstancialmente, pero después se convirtió en protagonista de prácticamente todos los episodios. Era el camaleónico individuo que se disfrazaba de lo que sea y luego siempre se quitaba la máscara y aparecía su cara. Y Martin Landau, bueno, pues llegó después de eso al éxito, afortunadamente porque era un actor muy valioso. Y Misión Imposible tuvo diferentes encarnaciones y diferentes agentes, y al mismo tiempo una música que ha permanecido, sobre todo gracias a las adaptaciones que ha hecho la productora de Tom Cruise, que ya va por la 7 y la 8, que están rodadas ya y que serán presentadas convenientemente a lo largo de los próximos meses. Claro, que como Tom Cruise es tan personalista, pues lo ha centrado todo en el personaje de Ethan Hunt, que en ocasiones pasa por el personaje aquel que interpretaba a Martin Landau. De vez en cuando se quita la careta también y aparece otro personaje. Fue un auténtico éxito y muy, muy aplaudible. Y luego, mientras tanto, en Inglaterra teníamos a los Vengadores. Los Vengadores también nacieron antes de que apareciera James Bond en la pantalla y desde luego no tienen nada que ver ni con Iron Man, ni con Thor, ni con el Capitán América. Estos Vengadores básicamente era Mr. Steve, que era interpretado siempre por el mismo actor, Patrick Macnee, y por diferentes compañeras, que fue una, por ejemplo, Honor Blackman, la primera, que era una chica Bond después en Goldfinger, o Diana Rigg, que acaba de morir recientemente y que fue Emma Peel en las historias siguientes y que también fue chica Bond más tarde en 007 al servicio secreto de su majestad. Incluso el propio Macnee acabó pasando por la serie de James Bond interpretando un pequeño papel en Panorama para matar. Y Linda Thorson sería la tercera metida en estos berenjenales ya en la etapa de declive de la serie. De esto se hizo cómics, teatro, radio y hasta el 98 una película que fue un desastre protagonizada por Ralph Fiennes y Uma Thurman en los papeles de los buenos y por Sean Connery en el papel del malo, y que el mismo Connery se negó a hacer promoción de la película de lo mala que era. Así que, bueno, pues ahí se quedó tan ancho. También se hizo de Superagente 86 una película más o menos reciente, en 2008, con Steve Carell y Anne Hathaway interpretando los principales papeles. No pasó nada con ella. Y hay un personaje muy curioso que vamos a recordar aquí, OSS 117. Es un personaje creado por Jack Bruce y el protagonista se llama algo así como Hubert Bonacieux de la Baz. Quiere decir esto, que el personaje es francés, pero que estaba al servicio del OSS. El OSS es la organización antecedente de la CIA. Y el bueno de la Baz trabajaba para ellos. Lo que pasa es que se le olvidó luego cambiar lo del OSS por la CIA porque ya no le encajaba con las siglas. Y entonces se quedó ya con ese numerito en competencia con el 007 de James Bond. Se llegaron a hacer 88 novelas de este personaje, porque ocurrió que el autor murió en un accidente de automóvil cuando había escrito 22, pero su señora cogió y al final la inicial era la misma y empezó a firmar como J. Bruce y hizo hasta 88 novelas en total. Pero lo que nos importa también es que hizo multitud de películas interpretadas por diferente gente. Por ejemplo, Ivan Desny fue el primero que apareció en la pantalla. Luego hubo un estadounidense, Kevin Matthews, interpretando un par de películas.
E incluso Frederick Stafford, que era uno de esos actores emergentes en aquella época, camino del estrellato, incluso llegó a protagonizar Topaz, pero la cosa no fue más allá. Y luego ha habido otros intérpretes, como John Gavin mismo, protagonista más o menos de Psicosis, que han aparecido en esta historia. Y recientemente, en el siglo XXI, hay unas parodias protagonizadas por Jean Dujardin, que era el protagonista del Artista, aquella película que imitaba las películas mudas, etcétera, etcétera, y que se han hecho 2 películas y la tercera se estrenará el próximo año, si no hay contraorden. Bueno, tenemos algunos detallitos más, vamos a por ellos. Vamos a detenernos un poquito en los bolsilibros, las novelas de Aduro en el Estado español. En los años 60, con esta fiebre de los agentes secretos, se creó una colección que se titulaba Servicio Secreto. Y en ella, pues escribían los habituales de este tipo de cosas, Silver Kane y Carcarrados y Kay Luger, que era un magnífico escritor, Miguel Olivero se llamaba en realidad, que tenía mucha gracia y que creó un personaje que servía al Dixion Bureau, la agencia de contraespionaje del gobierno francés, que se llamaba Jean-Luc Dardenne, y que se convirtió en un fenómeno. Y lo digo porque entre las normas de ese tipo de novelas figura el que no aparezcan en 2 novelas los mismos personajes. No sé muy bien a qué obedece este criterio, pero eso es cierto. Y sin embargo, al bueno de Killuger se lo permitieron, porque sus novelas tenían un gran éxito. Eran muy divertidas, la verdad, pero bueno, lamentablemente Miguel Oliveros murió con 47 años, un día que tuvo un infarto mientras iba a comprar el periódico. Era posiblemente de los mejores escritores de este tipo de literatura. Mientras tanto, pues había más parodias, como por ejemplo Yo Espía, con Robert Culp y Bill Cosby, blanco y negro en el reparto. Bill Cosby después se haría mucho más famoso gracias a El Shock de Bill Cosby y luego desgraciadamente por problemas con la justicia. Podemos mencionar a Anacleto, agente secreto, que es un personaje de Manuel Vázquez, que como todos los de Manuel Vázquez, pues son muy divertidos y que ha aparecido en las revistas para niños, en los tebeos, en el DDT, en el Pulgarcito y cosas por el estilo. En 2015 se hizo una película con Imanol Arias y bueno, la verdad es que no fue muy allá. Otras series con agentes secretos, Los Ángeles de Charlie, son bien conocidos. Las primeras eran Kate Jackson, Farrah Fawcett y Jacqueline Smith. Y después fueron cambiando con diferentes personajes. Charlie era alguien que no aparecía, la voz era la de Forsyth, Richard Forsyth, y las 3 mujeres buscaban a los malos y los perseguían. Y luego ya en el 2000 se hizo una película con Cameron Diaz, Lucy Liu y Drew Barrymore, luego una segunda película e incluso el año pasado se hizo una nueva versión con Kristen Stewart y otras 2 actrices que ha pasado sin pena ni gloria. Después de eso habrá que mencionar a MacGyver, que era un agente secreto muy particular que peleaba contra los malos, pero sobre todo era un genio de hacer cosas con los elementos que pillaba por el camino. Cualquier cosa le servía para convertirse en un arma mortal o en algo que le salvara la situación. Pertenecía a la Fundación Fénix, eran los que le pagaban. Y Richard Dean Anderson era el protagonista de estas 7 temporadas de serie. Nikita fue una película de Luc Besson en el año 90. En el año 94 hicieron una versión estadounidense. En la primera, Anne Parillot era la protagonista. En la segunda, Bridget Fonda era la protagonista. Pero era prácticamente una película calcada de la anterior. Pero en Canadá, en el año 97, hicieron una serie protagonizada por Peta Wilson. E incluso tenemos que decir que en 2010 se hizo una nueva versión protagonizada por Maggie Q. Es la historia de una mujer que vive en el lumpen, sobrevive de mala manera, un día es capturada porque en un asalto ha matado a alguien y le ofrecen la posibilidad de que se convierta en una asesina al servicio del gobierno. Bueno, por ahí va la cosa, más o menos por donde va la historia de Alias, una serie que entre 2001 y 2006, producida por JJ Abrams, nos presentó a Jennifer Garner, haciendo de las suyas también en el mercado internacional del espionaje. Tuvo como compañero en algunas ocasiones a Bradley Cooper, que luego sería tremendamente popular. En ese sentido tendremos que mencionar 24 y a Jack Bauer, que interpretado por Kiefer Sutherland se convirtió en un auténtico fenómeno a partir de 2001 y hasta 2010, que ya son episodios, 192 episodios y 8 temporadas. E incluso podríamos decir que hay otras series
que se acercan más o menos a esa historia, porque el productor de 24, inmediatamente después de terminada esta, empezó Homeland, que si bien se basaba en una serie hecha por Israel, lo cierto es que tras las 3 primeras temporadas y la desaparición de Daniel Lewis como uno de los protagonistas, se convirtió en una serie al servicio del personaje de Carrie Mathison, interpretada por Claire Danes. Y así han estado hasta 8 temporadas, con la compañía, obviamente, de Mandy Patinkin, que interpreta a Saul Berenson. Y después de esto, pues recordar a Austin Powers, que hizo 3 películas con las locuras que Mike Myers sabe hacer y que tienen gracia o no, depende del estado de ánimo en que te encuentres. Y tenemos las novelas de Trevanian, Shibumi, por ejemplo, o La sanción de Lager, que fue llevada al cine por Clint Eastwood y que al propio Trevanian no le gustó. Trevanian es un personaje misterioso, algún día tendremos que hablar un poquito más de él, porque la verdad es que no se sabe muy bien a qué se dedicaba y cuenta que esto no se lo inventaba, sino que lo había vivido. Pero bueno, tenemos las novelas de Tom Clancy, que crea al personaje Jack Ryan. La primera película que se hace es La caza del octubre rojo, donde Ryan prácticamente es un personaje secundario. Alec Baldwin lo interpreta, pero luego ya coge el personaje Harrison Ford y protagoniza un par de películas ya con gran éxito, y más tarde todavía tenemos a Ben Affleck interpretando otra película, e incluso tenemos a Chris Pine con las nuevas aportaciones cinematográficas en una película dirigida por Kenneth Branagh, que ya le vale con lo bueno que era él. Pero además de todo eso, hay que decir que hay una serie más reciente protagonizada por John Krasinski, que tampoco va muy allá, pero es que tampoco van muy allá las novelas de Tom Clancy, seamos sinceros. Por una parte está Jack Ryan, que es el analista, y por la otra hay otro personaje que se llama John Clark, que es el asesino a su servicio. Quiero mencionar unas novelas que son muy curiosas, que las firma Boris Akunin. Si pones la inicial del nombre y el apellido te sale Bakunin, la gran figura del anarquismo, y que presenta a un tipo que se llama Fandorin, un espía que se ve metido en múltiples historias, pero cada una de las novelas son diferentes. La primera, por ejemplo, es una novela de espionaje, y la segunda también, pero la tercera, que es Muerte en el Leviatán es un barco, es una intriga al estilo Agatha Christie. Y así poco a poco, pues, oye, han ido haciendo novelas. Lamentablemente, solo he podido leer las 4 primeras porque no parece que sean muy vendidas. Bueno, lamentablemente. Hablamos de Jack Reacher, ese otro personaje que ha llevado al cine bueno de Tom Cruise, basado en las novelas de Lee Child, que tampoco es para volver loco a nadie. Y además de todo esto, hay un par de autores que os recomiendo vivamente, que son Mike Herron y Charles Cummins, que acaban de publicar las 2 primeras novelas en castellano de cada uno de ellos, fantásticas, impresionantes, retomando el viejo espíritu del agente secreto, pero mezclado con las intrigas mucho más elaboradas. Y, por ejemplo, el primero es un agente secreto, el de Charles Cummins, es un agente secreto que se ha retirado, pero entonces desaparece la jefa de su departamento y él tiene que volver a rescatarla. Pero hay una intriga muy elaborada que nos recuerda por una parte a las intrigas de John le Carré o Len Dayton, y al mismo tiempo la acción de las buenas novelas de espionaje con un buen agente secreto. Bueno, la verdad es que hemos estado un buen rato hablando de agentes secretos, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí. Si queréis suscribiros, estupendo. Si queréis contarle a la gente que existe este canal, nos encantaría. Y, por supuesto, si queréis comentar lo que hemos dicho aquí o cualquier otra cosa, ahí están nuestros comentarios para lo que gustéis. Hasta la próxima.